nunca más vas a sentirte enojado. Esto puede cambiar. No te entregues por demasiado a la ira. Una ira prolongada engendra odio. Mi bello amigo, ¿alguna vez te has sentido tan enojado que no sabías qué decir? ¿Has perdido oportunidades o relaciones importantes debido a tu ira? El amor es mejor que la ira. La esperanza es mejor que el miedo. El optimismo es mejor que la desesperación. Seamos pues, amor, esperanza y optimismo, y cambiaremos el mundo. No digas ni hagas nada, porque cualquier cosa que digas o hagas, en un estado de ira, podría estropear más la situación. El enojo es una emoción natural, pero cuando se sale de control, puede dañar tu salud, tus relaciones y tu bienestar. Es una emoción poderosa que puede hacernos perder la compostura y expresarnos de una manera poco adecuada. La ira es una emoción humana, pero no es una buena consejera. Aprender a manejarla es esencial. Imagina una vida donde el enojo ya no te controle. Donde puedas experimentar paz, amor y felicidad en cada momento. Descubre el camino hacia la dicha y la felicidad y elimina el sufrimiento de tu vida. Amigo mío, es imposible atravesar la vida sin que un trabajo te salga mal hecho. Sin que una amistad te cause decepción. Sin padecer de alguna enfermedad. Sin que un amor te abandone. O sin que nadie de la familia fallezca. Sin embargo, lo más importante no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Si te pones a coleccionar heridas eternamente sangrantes, vivirás como un pájaro herido incapaz de volver a volar. Empiezas a crecer cuando enfrentas el invierno, aunque pierdas las hojas. Empiezas a crecer cuando eres fuerte de carácter, sensible por temperamento y humano por nacimiento. En lo más profundo del alma humana, reside un sentimiento con fuerza sobrehumana, un torrente de fuego y tormento, que se desata sin ningún consentimiento. Surge desde las entrañas con violencia. Es una furia incontrolable y sin prudencia, y se expande como lava ardiente en erupción, consumiendo todo a su paso, sin limitación. La ira es esa emoción desenfrenada que nos consume y nos deja sin nada. Es como una bestia salvaje enjaulada, esperando ansiosa a ser liberada. Arranca los corazones con sus garras, destruye lo hermoso y siembra las guerras, devora la paz y ahoga los sentimientos, deja en su estela dolor y lamentos. Pero, aunque sea un monstruo implacable, la ira también nos enseña a ser vulnerables, nos muestra nuestras debilidades ocultas y nos invita a ser más sabios en nuestras luchas. Podemos aprender a domarla y controlarla, aprender a canalizarla y no dañarla, guiarla hacia caminos de transformación que nos lleven a una mejor realización. La ira, en su esencia, es energía desbordante que necesita ser escuchada para encontrar su lugar en el universo y redimirse de su papel adverso. Aún así, la ira también tiene su mensaje, nos dice que algo no está bien en nuestro ser, que hay un fuego interior, que arde de coraje, y debemos escucharlo, sin permitirlo crecer. Canalicemos esa furia, en acciones constructivas. En vez de destruir, busquemos la reconciliación, que el amor venza a la ira, y encontremos la paz, aunque parezca una ilusión. La ira es nuestro auténtico enemigo, ya que se halla en nuestra mente. La ira no cambia nunca su naturaleza. Siempre hiere y destruye, y, lo que es peor, aniquila nuestras propias fuerzas y energías. La ira, si no es refrenada, es frecuentemente más dañina para nosotros que la injuria que la provoca. La ira es ese sentimiento oscuro y destructor que habita en lo más recóndito de nuestro ser. Transformémosla en luz, en amor y dulzor, y así, rompamos las cadenas que nos hacen padecer. Así, honremos a la ira como maestra, que nos enseña a lidiar con nuestra propia sombra, y a través del aprendizaje y comprensión, encontremos la paz, la luz y la redención.
La ira es mala consejera. Cuando nos enfadamos, nuestra mente se nubla, y la manera de tomar decisiones cambia, y muchas veces, para mal. Ten cuidado con la ira, por favor. Mi querido amigo. El enojo, el orgullo y la competencia son nuestros verdaderos enemigos. Pesada es la piedra y también la arena, pero más pesado aún es el despecho de un necio. Sentir enojo es completamente normal y puede variar de intensidad. Por eso, se puede vivir como una leve irritación o como una furia muy intensa. La ira es un veneno que uno toma, esperando que muera el otro. El problema es que, si no sabes cómo conducirlo, puedes hacer daño a los demás y a ti mismo. Mostrar los sentimientos de enojo de manera no agresiva es la forma sana de expresar esta emoción. Pero, siempre dejando claro cuáles son tus necesidades y cómo obtenerlas sin perjudicar a los demás. Cuando una persona no sabe canalizar esa furia externa y la reprime, la ira puede volverse hacia el interior de ti mismo. La ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa en la que se vierte. Cuando te inunde una enorme alegría, no prometas nada a nadie. Cuando te domine un gran enojo, no contestes ninguna carta. La mejor forma para comenzar a lidiar con el enojo es aceptar que lo sentimos. Si nuestra mente se ve dominada por el enojo, desperdiciaremos la mejor parte del cerebro humano. La sabiduría, la capacidad de discernir y decidir lo que está bien o mal. Aquel que te abandona, te está enseñando a ser fuerte por ti mismo. Todo lo que te enoja, te está enseñando perdón y compasión. Todo lo que te resta poder, te está enseñando a tomarlo de vuelta. Todo lo que odias, te está enseñando amor incondicional. Todo a lo que le temes, te está enseñando amor y valentía. Y, lo más importante, todo lo que no puedes controlar, te está enseñando a dejar ir. La gente puede domesticar, y, en efecto, ha domesticado, a toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos, pero nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito, que rebosa de veneno mortal. Con la lengua, podemos bendecir y también maldecir a los seres que más queremos. Las personas que están criticando todo el tiempo y a todas las personas, no han aprendido a expresar su ira de manera constructiva. El que mide sus palabras, es un hombre que sabe, y el que mantiene su sangre fría, es inteligente. Si tienes un problema que no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Si frente a la ira, lo único que haces es explotar y dar rienda suelta a tus impulsos, significa que eres todavía muy débil para lidiar con el enojo. Lo primero que debes de hacer, si estás en una acalorada discusión, es respirar hondo. Es difícil, porque en ese momento, solemos estar enfurecidos, y controlarnos, es lo último en lo que pensamos. Pero si pensamos con calma lo que queremos decir, y escuchamos con atención lo que el otro está diciendo, podemos evitar que la situación se convierta en un desastre. Tienes que darte un tiempo, para responder a la situación de forma inteligente. El enojo, es una emoción que te pone en riesgo y atenta contra tu salud física y mental. No es un aliado, sino, todo lo contrario, es un enemigo. Mi querido amigo, antes de enojarte, hazte estas preguntas, por favor. ¿En verdad, la situación, o la persona, me está causando un daño tan grave? ¿En verdad, buscar hacerle daño, o ser destructivo, me conduce a una solución? Con tu permiso, yo te aconsejo que te hagas también esta pregunta. ¿Qué puedo aprender de esa persona, ese objeto o esa situación, que me provoca ira? Ni nosotros somos poseedores de la verdad, ni los demás tienen por qué estar de acuerdo con nosotros. Trata de encontrar la validez que tiene aquello que se te opone. De seguro, algo de verdad hay en ese otro. Yo, mi bello amigo,
Conozco personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que han cambiado su perspectiva. Ese tipo de situaciones muestran crudamente que todo se termina, incluso nuestra vida. Por esta razón, no es bueno desperdiciarla en tonterías como el enojo. Así que, una buena idea, sería preguntarte cómo de importante es esa persona o esa situación, si este fuera el último día de tu vida. ¿Valdría la pena dedicar las horas que te quedan a esa situación, a ese sentimiento o a esa persona? Según el sentido común, solemos recoger lo que sembramos. Por lo tanto, somos responsables de nuestro sufrimiento. Si siembras destrucción, eso mismo cosecharás. Si emprendes violencia, tarde o temprano, serás víctima de ella. Por lo tanto, debes de cuidar tu forma de reaccionar, pensar en tu bienestar y concienciar sobre las implicaciones que esto te puede traer. Bajo un estado de enojo, esto es imposible. Así que, lo adecuado es darte un tiempo para reflexionar sobre la situación. Actuar de forma impulsiva casi siempre nos trae consecuencias negativas. Es nuestra mente la que debe dirigir nuestras acciones, y no las acciones deben dirigir nuestra mente. La mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. El odio provoca altercados, pero el amor cubre todas las faltas. La ira y el enojo son emociones que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida, pero pueden ser perjudiciales si no se manejan correctamente. Todos sabemos lo que es el enojo, y todos lo hemos sentido, ya sea como algo fugaz o como furia total. Expresar tus sentimientos de enojo con firmeza, pero sin agresividad, es la manera más sana de expresar el enojo. Para hacerlo, debes aprender cómo dejar en claro cuáles son tus necesidades y cómo realizarlas, sin lastimar a otros. Ser firme no significa ser prepotente ni exigente, significa respetarse a sí mismo y a los demás. La espada más afilada es una palabra hablada con ira. La ira ventilada a menudo se apresura hacia el perdón, y si se oculta, a menudo se endurece en venganza. La ira es una emoción peligrosa que puede causar mucho daño. Cuando un sabio entra en pleito con un necio, sea que se irrite o se divierta, no resuelve nada. No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal, haciendo el bien. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso. No hace alarde. No se envanece. No procede con bajeza. No busca su propio interés. No se irrita. No tienen en cuenta el mal recibido. No te dejes llevar por el enojo, porque el enojo se alberga en el pecho de los necios. El que tarda en enojarse, vale más que un héroe, y es el dueño de sí mismo, más que un conquistador. ¿Sabes, amigo mío? Apretando la leche, se saca manteca. Apretando la nariz, se saca sangre. Y apretando la ira, se saca una disputa. El fruto de la rabia es más grave que el motivo que la causa. Cuando estés enojado, cuenta hasta 10 antes de hablar. Si está muy enojado, cuente hasta 100, porque enojarse no resuelve nada. Yo, mi hermoso amigo, creo que la ira es una emoción desaprovechada, y, a mí, no me gusta perder emociones. Cada vez que te enojas, envenenas tu propio sistema. La ira no resuelve tus problemas, la ira solo empeora las cosas. No tomes decisiones importantes cuando estás enojado. La ira es una emoción innecesaria. Un montón de cosas en la vida pueden desencadenarlo, pero lo que importa es cómo reaccionas. Amigo mío, cuando sientes que la ira se eleva, piensa siempre en las consecuencias. Si eres paciente en un momento de ira, puedes escapar de 100 días de dolor.
Si siempre estás enojado o te quejas, la gente no tendrá tiempo para ti. Mantén tu temperamento. Una decisión tomada con ira nunca es sólida. La ira es una locura momentánea, así que, controla tu pasión, o ella te controlará a ti. La ira, si no es restringida, con frecuencia es más dañina para nosotros que la herida que la provoca. Nunca te vayas a la cama enojado. Aferrarse a la ira, el resentimiento y el dolor, solo te da tensión muscular, dolor de cabeza y dolor en la mandíbula, por apretar los dientes. En cambio, el perdón te devuelve la risa y la ligereza en tu vida. Es imposible que te enojes y te rías al mismo tiempo. La ira y la risa son mutuamente excluyentes, pero tú tienes el poder de elegir a cualquiera. No hay nada malo con la ira, siempre y cuando la uses constructivamente. La ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que está almacenado que a cualquier cosa sobre la que se vierte. Amigo mío, es imposible atravesar la vida sin que un trabajo te salga mal hecho, sin que una amistad te cause decepción, sin padecer de alguna enfermedad, sin que un amor te abandone, o sin que nadie de la familia fallezca. Sin embargo, lo más importante no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Si te pones a coleccionar heridas eternamente sangrantes, vivirás como un pájaro herido, incapaz de volver a volar. Por cada minuto que permaneces enojado, renuncias a 60 segundos de tranquilidad. La ira, mi bello amigo, la ira es un viento que apaga la lámpara de la mente, es una breve locura. Si hablas cuando estés enojado, harás el mejor discurso que lamentarás. No es el caballo más rápido, el que puede captar una palabra pronunciada con ira. Algo que mi madre me enseñó hace años y nunca se me olvida, es lo siguiente. La vida es demasiado corta para llevar una gran carga de ira, resentimiento, amargura y odio. La ira siempre comienza con la locura y termina con el arrepentimiento. Amigo mío, sé modesto, humilde y simple, y, por favor, controla tu ira. La ira es lo que hace que una mente clara parezca nublada. Es sabio dirigir tu ira hacia los problemas, no a las personas. Para enfocar tus energías en las respuestas, no en las excusas. Te daré un consejo, si me lo permites. Nunca hagas nada cuando estás de mal genio, porque harás todo mal. La ira, a menudo, es más dolorosa que la lesión que la causó. Amigo mío, si siempre tienes una mano lista para golpear, puede causarte grandes problemas. Mantener la ira es un veneno. Te come por dentro. Creemos que el odio es un arma que ataca a la persona que nos hizo daño, pero el odio es una espada curva, y el daño que hacemos, nos lo hacemos a nosotros mismos. La ira es una emoción válida. Solamente es malo cuando toma el control y te obliga a hacer cosas que no quieres hacer. Todos los días, tenemos muchas oportunidades para enojarnos, estresarnos u ofendernos. Pero, lo que estás haciendo cuando te complaces con estas emociones negativas, es darle a algo fuera de ti, poder sobre tu felicidad. Puedes elegir, no dejar que las cosas pequeñas te molesten. El mayor remedio para la ira, es la demora. Si pateas una piedra con ira, te lastimarás el pie. Mientras más enojo hacia el pasado llevas en tu corazón, menos capaz eres de amar en el presente. Cualquiera puede enfadarse, eso es fácil, pero estar enojado, con la persona adecuada y en el grado correcto, en el momento correcto, con el propósito correcto, y de la manera correcta, eso no está al alcance de todos, y no es fácil. Mi bello amigo, presta mucha atención a esto. El que te enoja, siempre te conquista. Nunca respondas a una persona enojada, con un regreso feroz, incluso si se lo merece. No permitas que su ira se convierta en tu ira. Aferrarse a la ira
Es como agarrar un carbón caliente, con la intención de arrojárselo a alguien más, pero al final, tú eres el que se quema. Un hombre no puede comer la ira en el desayuno, y dormir con ella por la noche y no sufrir daños en su alma. La ira, mi querido amigo, la ira te hace más pequeño, mientras que el perdón, te obliga a crecer más allá de lo que eres. A veces, cuando estás enojado, tienes derecho a estar enojado, pero eso, no te da el derecho de ser cruel. La ira es como esas ruinas, que se estrellan contra lo que caen. La ira y la intolerancia, son los enemigos de la correcta comprensión. La ira es una gran fuerza. Si lo controlas, puede transmutarse en un poder que puede mover todo el mundo. La ira tiene una forma de filtrarse en cada otra emoción y plantarse allí. Así que, ten mucho cuidado con ella. Puedes sobrevivir con ira, pero no puedes vivir con eso para siempre. Amigo mío, hay una razón por la que la ira, el miedo y el odio son caminos hacia el lado oscuro. Todos brotan de una sola fuente, la misma fuente, que un cierto sabor de amor. Un sabor peligrosamente dulce y adictivo. La ira puede ser una emoción útil, está integrado en nuestro código genético para ayudar con la autopreservación. Pero, también puede ser destructivo, incluso cuando está justificado. Todo lo que te produce molestia, te está enseñando paciencia. Aquel que te abandona, te está enseñando a ser fuerte por ti mismo. Todo lo que te enoja, te está enseñando perdón y compasión. Todo lo que te resta poder, te está enseñando a tomarlo de vuelta. Todo lo que odias, te está enseñando amor incondicional. Todo a lo que le temes, te está enseñando amor y valentía. Y, lo más importante, todo lo que no puedes controlar, te está enseñando a dejar ir. Cuando te enojes, vuelve a ti mismo y cuida de tu ira. Y cuando alguien te haga sufrir, regresa a ti mismo y cuida de tu sufrimiento. La ira ofusca la mente, pero hace transparente el corazón. La cólera no te permite saber lo que haces, y, menos aún, lo que dices. La paz no significa una ausencia de conflictos. La paz significa la solución de las diferencias entre nosotros, pero, por medios pacíficos, a través del diálogo, la educación, el conocimiento, y por medio de formas humanitarias. Todos nos enfadamos, y, en algunas ocasiones, intentamos ocultarlo para no dañar a los demás, o, porque se considera como no adecuado. Pero, si nunca la expresamos, puede acumularse y podemos tener problemas, como la frustración o la ansiedad. Nunca digas que amas a alguien, si nunca has visto su ira, sus malos hábitos, sus creencias absurdas y sus contradicciones. Todos pueden amar una puesta del sol y la alegría, pero, solo algunos son capaces de amar el caos y la decadencia. Mi hermoso amigo, no pierdas tu tiempo con enojos, arrepentimientos, preocupaciones y rencores. La vida es muy corta para ser infeliz. La ira profunda es una forma de locura. Se es loco cuando no se puede controlar el propio comportamiento. Así pues, cuando estás enfadado y pierdes el control, puedes sufrir una locura temporal. Cada día, cuando te despiertes, piensa en esto. Hoy me siento afortunado de estar vivo, tengo una preciosa vida y no voy a desperdiciarla por nada, ni por nadie. Mi querido y bello amigo. Nuestro propósito principal en esta vida debe de ser ayudar a otros. Y si no puedes ayudarles, al menos, no les hagas daño. Ayudar a los demás y hacer de este mundo un lugar mejor, es primordial, y si no somos capaces de ello, al menos, deberíamos intentar no perjudicarles. El enfado es una emoción paralizante. No puedes hacer nada. La gente piensa que es un sentimiento interesante, apasionado y apasionante, pero yo, no creo que sea nada de eso. El enfado es impotente, y, es la ausencia de control. El enojo te paraliza por completo, no te deja pensar. Yo,
Podría seguir enojado toda mi vida por todo lo que me pasó, pero, es duro estar enojado, cuando hay tanta belleza en el mundo. Recuerda, nunca olvides lo que te dice un hombre cuando está enojado, porque entonces, dice la verdad. Amigo mío, por favor, deja la irritación a un lado, porque hay tantas cosas maravillosas en el mundo, que puedes perdértelas. Ninguna bestia es más irracional que el hombre cuando posee un poder que expresa su ira. Soy Jorge. Mil gracias por escucharme una vez más. Mil gracias, mi bello y hermoso amigo.